Probablemente millones, quizás miles de millones de personas, en algún momento hayan sentido el deseo de no existir. Cuando digo no existir, no me refiero a desear nunca haber nacido o a fantasías autodestructivas. Es un anhelo de desaparecer mágicamente, sin tristeza, violencia o muerte. Puede que lo conozcas como el deseo de quedarte dormido y nunca despertar. Aunque este deseo es frecuente, rara vez se discute. Lo que descubrí sobre por qué a veces nos sentimos así revela mucho sobre nuestra existencia, nuestros deseos y cómo interpretamos la existencia de los demás. En una escena memorable de Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, un monje y un ateo, hermanos Karamazov, entran en un bar. Sigue un debate poco convencional sobre la existencia de Dios. En nuestro mundo, nadie escapa a la tortura de los dolores diarios y la decepción. Incluso los niños sufren extremadamente. Por tanto, Dios, el hermano mayor, sostiene: debe ser malvado por habernos introducido en este mundo. Promesas de paraíso tras esta vida son solo burlas. La vida es una cruel tesis de Ángel. No es que yo no acepte o rechace a Dios, simplemente le devuelvo el boleto con todo respeto, dice. Iván Katarmasa rechaza todas las nociones de la bondad de Dios. Pero más allá de eso, para Iván, no es tan importante si Dios existe o no. La pregunta es si queremos o no existir en este mundo. Albert Camus repetiría esta idea, observando que al decidir si uno debería suicidarse o no, se responde a la pregunta fundamental de la filosofía. Cuando pensamos en el deseo de no existir, usualmente imaginamos este tipo de pensamiento. La idea de que la vida es sin sentido e insoportable es popular. No obstante, frente a estas perspectivas, el deseo de no existir es único. Estas personas no desean la muerte, sino la no experiencia. Este deseo no es un conjunto lógico de creencias sobre la vida, sino un complejo anhelo psicológico. Además, no todos los que anhelan la nada consideran la existencia totalmente insoportable. No querer morir, pero desear no existir, implica una contradictoria esperanza de seguir viviendo. Creo que la mejor forma de explicar esto es mencionar la disonancia cognitiva. Cuando alguien tiene dos creencias opuestas, pero solo puede encarnar una, elegirá la más fácil de exhibir. Así, es fácil sugerir que quienes desearían no existir siguen viviendo, porque la muerte es demasiado desordenada y definitiva. Se necesita dedicación para aceptar la muerte. ¿Hay algo que decir sobre esto? La mayoría dudaría en ver la muerte como solución a sus problemas. Pero esta visión de la disonancia cognitiva ignora el intenso sentimiento que estas personas aún experimentan y las formas en que intentan replicar la nada en sus vidas. Una forma de interpretar esta contradicción es que la prohibición conduce a la fantasía. Deseamos lo que no podemos tener. No solo es imposible la nada, se nos dice que no debemos alcanzarla. Así, podríamos desear la nada como forma de ejercer nuestra libertad. Lo imposible se desea más por su imposibilidad. Una de las mejores referencias al deseo de no existir está en La enfermedad hasta la muerte, del filósofo Søren Kierkegaard. Kierkegaard argumenta que el tormento de este deseo es la desesperanza de ni siquiera poder morir. La muerte es un fin a la vida, un vacío percibido, no una enfermedad que culmina en muerte. Al hallar una realidad más temible que la muerte, uno anhelará morir. Cuando hasta el último respiro es arrebatado, el deseo de desaparecer consumirá en lo que Kierkegaard llama desesperación. Pero como hemos discutido, aquellos con el deseo de no existir no quieren morir. Kierkegaard, pensador profundamente religioso, veía la desesperación como respuesta a la eternidad post-muerte. Al reemplazar sus menciones de muerte con la idea de la nada, perdemos parte de sus escritos. Pero incluso si desmontamos esta parte, lo más fascinante permanece. Existen en la vida percepciones simuladas de eternidad. Cuando el tiempo se ralentiza y cada día monótono se desangra en unidad, somos rehenes de la eternidad. El aburrimiento, la depresión y la nostalgia persisten aquí. Algunos residentes menos conocidos del no tiempo merecen mención. El dolor delirante del deseo se siente aquí. Es en el silencio de la eternidad donde captamos nuestro vislumbre de la nada.
La eternidad es clave para Kierkegaard, porque preserva lo que una persona desesperada desea liberar. En la eternidad, el yo permanece inmutable. Eso es exactamente lo terrible. Un yo es una carga pesada. Durante el alto al fuego total, la incapacidad de escapar de nosotros mismos se vuelve más prominente. Bajo condiciones adecuadas, puede ser una forma de sufrimiento. Inicialmente, Neon Genesis Evangelion parece sobre adolescentes angustiados pilotando robots gigantes contra entidades llamadas ángeles. Pero en realidad es sobre la lucha de un niño de 14 años con su deseo de no existir. Spoilers a continuación. Cada personaje principal sufre de intensa soledad existencial. Es en N. Shinji, modelado a partir del creador del anime, donde hallamos este deseo representado. El episodio 16 se titula La enfermedad hasta la muerte, en referencia a Kierkegaard. Ava no es tímida al nombrar sus influencias filosóficas. Neon Genesis Evangelion nos presenta un argumento existencial interesante. Para entenderlo, necesitamos revisar las ideas del filósofo Arthur Schopenhauer, otra influencia principal del anime. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer describe cómo la individualidad puede causar sufrimiento. Argumenta que el mundo es voluntad y representación. Aunque el universo es una entidad unificada, cada humano tiene su propia voluntad, distinta a la del universo y a la de los demás. Además, cada persona solo experimenta una muestra limitada del universo total, lo que les lleva a tener perspectivas, anhelos y dolores únicos. Para Schopenhauer, mientras los humanos existan separadamente, habrá sufrimiento. Este dilema se retrata constantemente en Evangelion, donde el elenco principal lucha para lidiar con el dolor inherente al acercarse a otros. Pero Ava no se detiene aquí. La organización Seele, que significa alma en alemán, busca la reunificación de toda la vida humana mediante el proyecto de instrumentalidad humana. Este proyecto aspira a destruir los límites de nuestros egos y permitir una armonía total al fusionar la conciencia de cada persona en una unidad. No me dejes, te lo ruego, San. No me ignores, no me mates. ¿Qué demonios es? Este evento apocalíptico unirá todas las mentes, corazones y cuerpos. En El fin de Evangelion, tras la activación accidental del proyecto de instrumentalidad humana por Shinji, se nos muestra un comentario surrealista sobre la psicología de los que anhelan la nada. Ayúdame, por favor, Aka. Eres la única para mí. ¿Mientes, seguro? Sabes muy bien que lo eres. No dudarías en correr hacia cualquiera. Tienes un miedo profundo a Misato y Rei. También temes a tu padre y a tu madre, pero en este momento solo corres hacia mí. Es la opción que resulta ser la más fácil y la menos dolorosa que hacer. Vamos, Nazca, ayúdame. La verdad es que nunca has amado realmente a nadie. El psicoanalista y filósofo Jacques Lacan sugirió que nuestros deseos surgen de nuestra separación mutua. Lacan hablaba frecuentemente de el otro. Podemos entender el otro de dos formas. Primero, como alguien distinto a ti. Segundo, como el gran otro, un personaje enigmático. La esencia del gran otro es que, a pesar de nuestros esfuerzos, luchamos por conocer sus deseos. El gran otro no es una persona per se, según Lacan. Es un símbolo, una categoría. Todo deseo surge en respuesta a una carencia en nuestras vidas. Cada deseo presupone otros deseos y anhela reconocimiento. Según Lacan, tu deseo proviene de tu suposición sobre lo que el gran otro carece o desea. El gran otro, siempre presente en la mente, te hace cuestionarte si tu deseo es aceptable y si eres una persona deseable. Schopenhauer veía la voluntad individual como un esfuerzo inútil sin fin. Para él, solo el sufrimiento surge de nuestros deseos, que nacen de una insatisfacción inicial. Esto también aplica a lo que Lacan dice del deseo. Hay muchas formas en que nuestro deseo puede repeler a otros, y siempre es cierto que nunca entendemos realmente lo que el otro desea de nosotros. El deseo se asocia fácilmente con el dolor. Evangelion indica que obsesionarse con el deseo ajeno puede generar vergüenza, culminando en el deseo de no existir.
La vergüenza es una profunda decepción con uno mismo por no ser deseado, sintiendo que todo el ser es inválido. Solo se puede sentir ante algo parecido a una audiencia, incluso imaginaria. En la vergüenza nos vemos desde una perspectiva exterior, la del gran otro. El deseo del gran otro no es simplemente hacer lo que otros quieren de nosotros, sino querer lo que ellos desean. Shinji teme que su única cualidad deseable sea pilotar su Ava. Se ha dejado dominar por demandas ajenas, surgidas de sus problemas sin resolver. Misato desea que Shinji sea lo que ella no pudo. Asuka quiere que sea menos apologético. Aún no está claro lo que su padre desea de él. El Torgus es una dinámica resultante. Shinji se debate en la indecisión, dudando en pilotar su Ava, consciente del dolor que le causará, pero queriendo complacer a los demás. Le dicen que lo haga solo si quiere. Es una forma más severa de decirle que lo disfrute. La presentación de una elección aquí es solo una ilusión. Todo culmina en el conflicto de los deseos de Shinji, que se acobardan ante el deseo del gran otro. En algunas escenas y respuestas vemos que Shinji se avergüenza de que sus anhelos no coincidan con los de los demás. Uno puede ver la vida llena de cosas buenas y aún así no querer participar plenamente. Rebelándose contra la existencia, cree tener pruebas contra su bondad. El desesperado piensa que él mismo es esta prueba. Actuar en contra de nuestros deseos o sentir asco por ellos lleva a la vergüenza. Ambos implican sensibilidad hacia el gran otro. El deseo siempre juega un papel en la vergüenza, pues nuestros anhelos son parte fundamental del yo. La desesperación por algo, como el rechazo, es desesperación por tener un yo, dice Kierkegaard. El deseo de no existir puede ser expresión de frustración por la existencia individual. La desesperación se desata al reconocer que no somos uno. Pero el rechazo lastima especialmente a quienes desean ser deseados. Las personas que sufren por el deseo de no existir realmente anhelan no tener deseos, experimentar la libertad y la paz de una disolución completa del yo. Nunca seremos uno. Pero tras cesar todo esfuerzo, quizás pueda adormecer el dolor que me infligen mis deseos descuidados. Todo lo que me importa tiene importancia en este mundo, y esa es la razón por la que todo es tan agotador. La fría anestesia de la nada es la opción nuclear para el deseo. Esta actitud de distancia se muestra en comportamientos vinculados al deseo de no existir. Solo hay una única cosa más que quería entender. ¿Podrías decir la solución? Para descifrar eso, primero pensé que era necesario acercarme lo más posible a experimentar la nada misma. Las cámaras de privación sensorial son cápsulas de agua salada que trabajan para eliminar cada uno de los 5 sentidos. En ellas no hay luz, sonido ni gravedad. Para experimentar cómo es la nada decidí sumergirme en una de estas cosas. Tras concertar una cita en un lugar que ofrecía estas cápsulas, entré y comencé a flotar. Las luces se apagan. Mi mundo se acaba lentamente. Finalmente, solo yo permanezco. No hay nada. Solo cálida y primordial oscuridad. Mi cuerpo está liso por la sal, el agua parece infinita, mis extremidades se vuelven pesadas. En la oscuridad, mis ojos proyectan imágenes residuales de formas y colores sin sentido que ensamblo en objetos coherentes. Mi tiempo en la cápsula fue instantáneo e infinito, como un sueño. Al terminar, emergí de un espacio imaginario profundo dentro de mí. No obstante, descubrí que la paz vivida allí no me hizo odiar la existencia, sino sentirme contento. En el episodio 20 de Evangelion, Shinji se disuelve en una sopa primordial en su meca, quedando solo su conciencia. Algo así como yo aquí. Algo así. Dada la opción de permanecer en este estado de nada o de regresar al mundo físico, él contempla su autoestima. Aquí se nos presenta nuevamente el hecho de que Shinji determina el valor de su existencia a través de cuánto desean los demás. Sin embargo, debemos entender la solución que se propone aquí, ya que es esto lo que finalmente influye en el deseo de Shinji de regresar al mundo real. Es tu futuro. Solo tú puedes decidir. Shinji, debes tomar una decisión. Toda filosofía es interpretación de las experiencias del filósofo. La privación sensorial, aunque no tan surrealista,
Una experiencia como la de Shinji aquí me ayuda a entender que hay otra forma de imaginarnos devolviendo la vida el boleto. No necesitamos que la inmediatez de nuestra existencia nos defina. Podemos aprender a crear desde el vacío al que anhelamos regresar. Todos podemos pasar de sentir placer y culpa en nuestro deseo a sentirnos seguros en lo que impulsa nuestro deseo. Creo que parte de este proceso es aprender a decidir cómo nos sentimos sobre nuestros deseos y qué los causa. En lugar de presentarnos para ser juzgados por un jurado de nuestra invención, debemos entender que todo en la vida está en constante transformación. Las personas continuarán acercándose y alejándose de maneras infinitas. En nuestras eternidades simuladas, tememos repetir errores, desear las mismas cosas y ser siempre la misma persona. Si confiamos en que lo absurdo es posible, podemos avanzar para abrir oportunidades para nuestra aceptación. La vergüenza surge cuando confiamos en el gran otro para decidir qué es aceptable para nosotros. Pero las personas reales en nuestras vidas, aunque no siempre concuerden con nuestros deseos, pueden aceptarnos si confiamos en ellas. Siempre habrá fricción entre lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos. Acepta eso y puedes arriesgarte a ser aceptado tú mismo. Al asumir ese riesgo y aceptar los posibles dolores del deseo, ya habrás avanzado hacia la aceptación de ti mismo, superando el deseo de no existir. Si te gustó este video, te encantará mi video sobre el juego con una representación perfecta del trauma.